te volveré a ver allá en Jerusalén el próximo año otra vez. Amigos, shalom, te volveré a ver, te diré shalom la próxima vez. Te volveré a ver, dilo con nosotros. Te volveré a ver allá en Jerusalén el próximo año otra vez. Amigos, shalom, te volveré a ver, te diré shalom la próxima vez. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Te volveré a ver allá en Jerusalén el próximo año otra vez. Amigos, shalom, te volveré a ver, te diré shalom la próxima vez. Aleluya, dilo así. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Te volveré a ver allá en Jerusalén el próximo año otra vez. Amigos, shalom, te volveré a ver,
te diré shalom la próxima vez. Amén, amén, aleluya. Shalom, shalom, qué bendición poder estar con ustedes a esta hora de la mañana. El Eterno bendiga sus vidas de una manera sobrenatural. Es un privilegio, un honor, un gusto enorme poder despertarnos a esta hora de la mañana y poder llegar a sus hogares, a sus sitios de trabajo, donde sencillamente se conecta con nosotros con una palabra de bendición, con una palabra de transformación, de edificación. Somos Israel, Casa Integral, y estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia, para todas las naciones del mundo, en todo lugar donde haya un hijo del Eterno, un hijo de Adonai, allá llegará la palabra de bendición que este día el Eterno tiene preparado para todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias nuevamente por sintonizarnos y quédense con nosotros esta hora, porque definitivamente el Eterno nos va a bendecir con palabra de bendición, de honra para Él mismo. Muchas gracias, mi hermano. Son las 5:07 de la mañana. Transmitimos desde Bogotá, Colombia. A esta hora el clima está muy delicioso. No está haciendo, la verdad, tanto frío acá en Bogotá. Tal vez en otros lados sí. Pero vamos a gozarnos esta hora de bendición. Quédense con nosotros para recibir gran bendición en esta mañana. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Bueno, y ahí donde estás sentado en tu trabajo, o si tienes un segundito, cierra tus ojos, dispón tu corazón, porque vamos a cumplir un mandamiento que el Eterno nos ha dejado para la bendición de nuestra propia vida. Porque ¿sabías tú que los mandamientos que el Eterno nos deja para nosotros es una bendición para nosotros mismos? Entonces vamos a darle paso a este gran mandamiento que el Eterno nos pone. Shema Israel. Cubra sus ojos con la mano derecha y diga: Oye, oh Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Recite la próxima frase en voz baja. Bendito es el nombre majestuoso eternamente. Y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu fuerza. Grabarás en tu corazón las palabras que te ordeno hoy. Las enseñarás a tus hijos y las meditarás estando en tu hogar y andando por tu camino. Al acostarte y al levantarte, las atarás por señal sobre tu brazo y por ornamento sobre tu frente. Las escribirás en el acceso de tu morada y en tus portales. Bueno, y después de haber dado paso a este maravilloso mandamiento donde recordamos que nuestro Adonai, nuestro Elohim, nuestro Dios, el Eterno, el Todopoderoso, uno es, vamos a darle paso a este maravilloso espacio que el Eterno nos regala. Pero primero vamos a saludar a el hermano Johan Marín, que está con nosotros a esta hora de la mañana y que nos va a acompañar con una oración para dar inicio y darle gloria y honra a nuestro Eterno, a nuestro Padre Celestial, a esta hora de la mañana. Muy buenos días, hermano Johan Marín. ¿Cómo está? Qué alegría poder tenerlo con nosotros a esta hora en la mesa de trabajo. Buenos días, bienvenido, mi hermano. Shalom de Leonardo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que en esta mañana hemos dispuesto un momento en nuestros tiempos para dar reflexión a esa porción de alimento para el espíritu, que es la palabra. Esa palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy.
Entonces, yo creo que nos disponemos a una pequeña oración. ¿Qué le parece, don Leonardo? Maravilloso, mi hermano, maravilloso. El Eterno pone en su corazón palabras de bendición y pues sencillamente es maravilloso poder escucharlas. Bienvenido y bien pueda, mi hermano. Gracias. Bueno, eh, Padre Celestial, Abacadosh, Padre bendito, Señor, en esta mañana, eh, la cual tú nos has regalado, Señor, el don de la vida, nos has permitido, Señor, levantarnos y disponernos, Señor, para algunos hasta doblegar la carne y entrar y entrar a buscar de ti, Señor, a buscar esa instrucción tuya, Señor, para este día, Padre, porque tú nos instruyes día a día, tú nos guías paso a paso. Tu palabra es esa luz, Señor, para nuestros pies, esa lumbrera nuestro camino, Señor, este camino oscuro que es el mundo, Señor. Guíanos, Padre eterno. En este momento, guía, Señor, las palabras que se habrán de decir en este programa, Señor, y que sean para edificación, Señor, y formación de muchos de los aquellos que están al otro lado de esta línea, Señor, escuchándonos, Padre Celestial. Padre, en el nombre bendito de Yeshua HaMashiach, Señor, bendecimos y ponemos en tus manos este programa. Amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Usted acabó de decir algo hermoso, algo maravilloso. Espero los hermanos hayan prestado atención. La palabra del Eterno es luz. Es luz. La palabra del Eterno ilumina nuestro camino. Es una luz. Y es poderoso entender eso, mis hermanos. Y día a día lo vemos. Cada semana cuando estudiamos nuestras parachás, mi hermano Johan, cada semana cuando entendemos un poquito más de la palabra del Eterno, nos damos cuenta que la palabra es luz, es vida. Y día a día alumbra nuestras vidas, nuestro caminar. Por eso, Padre Eterno, te damos gracias en el nombre de Yeshua por tu palabra, hermano Johan. Gracias por recordarnos esta verdad absoluta, que la palabra del Eterno es luz y es vida. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, damos inicio esta semana. Esta semana es particular. Estamos estudiando las porciones de la Torá, de la palabra del Eterno. Se llaman parachás, recuerdan, para los que están con nosotros desde hace ya, ya vamos para un año con este bendito programa que el Eterno nos ha permitido hacer todos los jueves. Ya vamos para un año. Bendición tan grande la del Eterno, ¿no? Bueno, y hemos aprendido que las porciones del estudio bíblico se llaman parachá. Esta semana estamos estudiando, es algo particular, estudiamos doble parachá, doble porción, doble bendición. ¡Wow! Tremendo. Y una de ellas es la parachá número 29 y la otra es la parachá número 30. La parachá número 29 se llama Aherei Mot. Significa después de la muerte. Y la parachá número 30 se llama Kedoshin. Es maravillosa esta parachá. Y significa santo. Santo, lo que el Eterno quiere que tú y yo, mi hermano, seamos santos. Santos, absolutamente santos, dice la palabra en esta parachá. Dice: seréis santos como yo soy santo, Adonai tu Elohim. De hecho, lo pusimos en el título del programa. Así dice: seréis santos. Es una orden de papá que seamos santos. Ni siquiera es un consejo, ni siquiera es a manera de consejo, porque hay muchas citas bíblicas en que el Eterno nos habla como de consejo. En esto no, es imperativo. Seréis santos como yo soy santo. Él es santo y Él quiere, es su voluntad, es su deseo, que todos sus hijos sean santos como lo es Él. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilla! De verdad que sí. Pero para eso es bueno, es necesario poder entender la palabra del Eterno, poderlo entender a Él. Eso nos permite el estudio de la Biblia, poder entender la voluntad de papá, poderlo entender a Él y
y poder entender cómo logro yo ese estándar que Él exige de mí. Dice la palabra que nosotros debemos llegar a la altura, ¿cierto?, del varón perfecto, de nuestro Adonai Yeshua HaMashiach. Jamás podremos llegar a ser como Él, pero la palabra nos permite caminar en escalones. Es un proceso. Recuerdan, como nos ha enseñado nuestro pastor Johnny, es un proceso. El camino a la santidad es un proceso. Y debemos algún día de llegar a la estatura del varón perfecto. Solamente el Eterno lo dirá cuándo, pero es una orden. Llegar a esa, caminar en ese estado de pureza, de santidad, para algún día poder llegar a ese nivel, mis hermanos. Y por eso es el estudio de la palabra del Eterno. Ese estudio nos permite aprender cómo hacerlo. Y aparte de eso, estamos cumpliendo con la voluntad de papá. Entonces, estas dos parachás, sobre todo la segunda parachá, la número 30, que se llama Kedoshim, santos, es maravillosa, es tremenda. Bueno, venimos de una parachá donde el Eterno aquí querido quitarnos todo ese proceso, nos ha querido enseñar y mostrar todo ese pecado que hay en nuestras vidas, cómo quitar la lepra. Si recuerdan los que estuvieron con nosotros en días anteriores, cómo quitar toda esa lepra que está en nuestras vidas, todo ese pecado que contamina todas nuestras vidas, el hablar mal, la shonará, ¿recuerdan? Todo ese proceso nos lo ha enseñado las parachás anteriores. Ahora venimos en una parachá, la número 29, donde nos enseña o nos muestra el día más importante para todo creyente, el día de la expiación. Es un día terrible, es un día donde tú y yo, mi hermano, clamamos al Eterno por su perdón y debemos de hacer un retorno, debemos de arrepentirnos absolutamente de nuestro estilo de vida y darle un giro total a nuestra vida de 180 grados para retornar nuevamente al Eterno. Eso nos enseña la parachá número 30. Cómo regresar al Eterno. Y eso es un proceso. Eso no es ya al día de un momento a otro. No, es un proceso. Nos lo ha enseñado nuestro amado pastor Johnny Sarmiento, que la vida son procesos. Y lo importante es poder entender que vamos en ese caminar, que estamos dándole un giro a nuestra vida de 180 grados para algún día poder alcanzar esta altura del varón perfecto. Y ahora viene el proceso de esta parachá tan maravillosa que es Kedoshim. Me impactó el estudio de esta parachá, Kedoshim, el Eterno quiere, papá lindo, quiere que tú y yo, hermano, seamos santos como Él es santo. Bueno, pero antes de eso, antes de entrar a ese maravilloso estudio, o ¿cómo decirle? Bueno, sí, dejémoslo en estudio de esta maravillosa parachá. Vamos un momentico a escuchar algo maravilloso. ¿Qué dirían los hombres de fe en un día de adversidad? ¿Qué dirás cada mañana cuando te levantes? Moisés diría: Adonai, si tu presencia no va con nosotros, no iremos a ningún lado. Éxodo 33:15. Abraham diría: El Señor proveerá. Génesis 22:8. Jacob diría: No te dejaré ir hasta que me bendigas. 32:26. Josué diría: Yo y mi casa serviremos a Adonai. Josué 24:15. Samuel diría: Habla Adonai, que tu siervo escucha. Primera de Samuel 3:9. La viuda endeudada diría: Adonai puede bendecirme con lo poco que tengo. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 2 al 7. Nehemías diría: El gozo de Adonai es mi fortaleza. Nehemías 8:10. David diría:
Adonai es mi pastor, nada me falta. Y este es el día que hizo Adonai. Me gozaré y me alegraré en él. Salmos 23 y 118, 24. Salomón diría: Confía en Adonai, alma mía, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus pasos. Proverbios 3:5. Isaías diría: Levántate, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria de Adonai amaneció sobre ti, y ninguna arma forjada en contra de mí prosperará. Isaías 54:17 y 61. Jeremías diría: Adonai tiene planes para prosperarme. Son planes para mi bien y no para mi mal. Jeremías 29:11. Ezequiel diría: Cada hueso seco en mi vida vivirá de nuevo. Ezequiel 37. Jonás diría: En mi angustia clamaré a ti, y tú me responderás. Jonás 2:1-2. Pedro diría: Pondré mi carga sobre Adonai, porque Él cuidará de mí. Primera de Pedro 5:7. Pablo diría: Adonai suplirá todas mis necesidades, y todo lo puedo en el Mesías, que me fortalece. Filipenses 4:13. Medita en tu corazón estas poderosas palabras. Wow, eso lo ponía a pensar a uno. ¿Qué diríamos nosotros en nuestros tiempos de aflicción? Uf, tremendo. A veces estas cosas me ponen a meditar. Bendito el Eterno por palabras como estas que como que nos traen a la realidad de nuestras vidas. Muchas veces en nuestra propia comodidad se nos olvida que en algún momento de nuestras vidas puede venir la aflicción. Pero lo importante es saber que tenemos al Eterno, que tenemos su Ruach en nuestras vidas y podemos salir adelante. O si no, que nos lo diga nuestro hermano Johan, que está a esta hora con nosotros. Hermano. Sí, don Leonardo, cada día lo que debemos nosotros buscar es esa presencia del Padre en nuestras vidas, para que nos acompañe en todo. Carne, nosotros no somos capaces no tenemos la capacidad de dar un buen paso. La verdad es el Eterno que nos guía, como les había dicho antes. Nada más que la instrucción del Padre es la guía que necesitamos, es ese manual que nos ayuda a movernos. Sí, señor, absolutamente cierto. Bueno, mi hermano, vamos a hablar un poquitico hoy de la paracha número 30, Kedushin. No sé si mi hermano ha tenido la oportunidad en algún momento de estudiar esta porción de la palabra y si así ha sido, wow, qué bendición. Y pues no sé, tal vez tenga usted algo que nos regale, que nos comparta acerca de esta porción de la palabra para la edificación nuestra. Bueno, tenemos un poquitico como problemas de retorno acá. Tal vez el hermano no escuchó la pregunta. Hermano, ¿sí estás ahí? ¿Sí? ¿Me escuchó? Sí, señor. Sí. Bueno, Leonardo, pues la verdad este es un tema, pues como todas las parashas son bastante fuertes. Siempre hay de dónde estar estudiando, de dónde estar escudriñando. La verdad, el Padre lo que tiene allí escrito no solo como tal son, ¿cómo le diría yo? No son solo textos, no son solo palabras. Entonces, allí hay escondidas ciertos detalles, hay tesoros escondidos
para sus hijos, para su pueblo, esa recompensa que tiene el Padre por el esfuerzo y el esmero que en algunos momentos nosotros realizamos al estudiar, que son los tesoros que allí están escondidos. Sí, estaba mirando, pues ya en años anteriores habíamos revisado pues habíamos pasado por estas parashá, porque estos son estudios anuales, y pues en esta ocasión, si no, corríjame si no estoy mal, ya que nos habla después de la muerte, en la parashá, como segundo título tenemos Santo, ¿sí? Y es una muy bonita relación porque siempre nos lleva como al Padre. ¿Quién fue el que después de la muerte subió a ese lugar santo? Pero mirando el contexto acá, en la parasha y en la lectura, tengo entendido que es desde Levítico 16, que el pueblo que el Moshe, pues el Padre habló con Moisés, explícitamente él, y él habló con el pueblo, con Aarón, y empiezan a ver los sacrificios, aunque pues yo tengo mis dudas, y con respecto a estos temas siempre surgen muchas preguntas, entonces siempre es como bueno que tengas donde apuntar tus preguntas y las empieces a resolver, o busca a tu pastor más cercano que llama y resuélvelas. Sí. Sí, porque aquí siempre, o sea, si yo no tengo el pastor, me toca siempre dejar un mensaje, tenerlas apuntadas, ¿sí? Pero bueno, vemos que creo, muchos de estos títulos son, corríjame don Leonardo, empezamos a ver el sacrificio del Cordero de Azazel. Sí, mi hermano, sí. Sí, lo que usted es cierto. Pero venga. Porque vemos que... Le escucho. Sí, no, tranquilo, ¿qué me va a decir don Leonardo? No, nada, sino que esta doble porción de bendición que tenemos esta semana, que es la número 29 y la número 30, nos continúa en ese proceso que veníamos de parachades anteriores. Eso es lo bonito de la palabra del Eterno y de estos estudios sistemáticos. Recordemos que veníamos de una parachá donde se nos habla de nuevos comienzos. Recuerda, hermano, que el Shemini, el nuevo comienzo, ¿cierto? Nos habla de identificar la impureza que hay en nuestras vidas y purificar nuestra impureza. O sea, suena curioso, purificar nuestra impureza, o sea, desaparecerla, ¿cierto? Para luego llevarnos a un Yom Kippur, que es lo que nos está hablando esta parachá, el Yom Kippur, el día de la expiación, que está en Levítico 16, es tal vez de las enseñanzas toraicas más profundas que hay, porque es donde nosotros entendemos qué debemos de hacer ese día, cómo debemos de tomar nosotros ese día y clamar al Eterno en el nombre precioso de nuestro Adonai Yeshua HaMashiach para el perdón de nuestros pecados, ¿cierto? Eso nos trae. Y ahora, entendiendo ese contexto de clamar por perdón, hacer un retorno de nuestras vidas, un arrepentimiento total, una teshuvá que nos muestra la palabra que debemos de hacer para poder tomar ese día, ¿cierto? Y nos lleva a esta parachá, la número 30, mi hermano, que dice santos. Como su merced lo acaba de decir ahorita, santos. Y empezamos a leer esta parachá tan preciosa, en donde ya no hay como una carga tanto a nuestras vidas. No es que estoy diciendo que la palabra sea una carga en absoluto, no. Lo que pasa es que entender la magnitud del día de la expiación, wow, eso sí es complejo para nuestras vidas, porque es un clamor
fuerte que nosotros debemos hacer de hecho son varios días en los cuales tú y yo debemos de hacer arrepentimiento, debemos de hacer techubá en nuestras vidas para entrar en ese día de la expiación y recibir el perdón de todos nuestros pecados por medio de nuestro Adonai Yeshua, ¿no? Y luego sí entramos a ese proceso de ser santos, como el Eterno quiere que nosotros seamos santos. Él dice, seréis santos porque yo soy santo. O sea, Él es santo. Y Él quiere que sus hijos se identifiquen con esa misma naturaleza de santidad. Viene en la paracha número 30. Entonces aquí ya hay un poquitico como de regocijo para nuestras almas. El poder comprender cómo quiere nuestro Adonai que nosotros seamos santos. Entonces allí queríamos, mi hermano, no sé si de pronto tengas ahí apuntes acerca de esta paracha, de cómo tú y yo, mi hermano, el Eterno quiere que nosotros seamos santos. Bueno, Leonardo, pues aquí como se toca el tema, básicamente como el contexto de esta parasha, los primeros, en la primera lilla, es como la búsqueda de esa reconciliación, como usted lo había hecho con el Padre. ¿Sí? Aquí no lo muestra por medio de sacrificios, pero míralo más allá, o sea, más allá de lo escrito, porque nosotros ahorita no tenemos un templo, ¿sí? Para ir a presentar los corderos, los chivos, que dicen, creo si estoy mal, ¿sí? Que es para presentar por los pecados, buscar esa reconciliación que en ese momento había, ¿sí? Con el Padre Eterno. Pero entonces llévalo al día, llévalo a tu vida. ¿Qué es eso que a ti, como persona, como ser humano, necesitas sacrificar para tener una buena relación con el Padre? Para buscar ese crecimiento que tanto el Padre busca en ti. Normalmente, vemos, para mí, vemos algo personal. A mí me cuesta madrugar. A mí me cuesta, para mí no es fácil levantarme temprano, digamos en este programa que normalmente es a las 5 de la mañana, ¿sí? Para mí es duro, pero es levantarme, organizarme y poner todas mis cositas y entrar como en el contexto de las cosas a las cuales vamos a hablar y entrar en estos momentos a los cuales uno busca es una buena relación con el Padre. Pero para ti, que estás allá al otro lado, ¿qué es eso que necesitas sacrificar para crecer? En algunas cosas será hasta la alimentación, será el modo en que ves las cosas, la música que escuchas, la forma de hablar. Empezamos a hacer esos sacrificios para buscar de la presencia del Todopoderoso, que es lo que busca el Padre, volver a hacernos santos para presentarnos nuevamente delante de Él. Importante eso que dice mi hermano, porque Él es el quien nos hace santos, ¿cierto? Seréis santos porque yo soy santo. Entonces, tú lo acabas de decir, el Padre, el Eterno, Él es el quien el único que tiene la potestad, la facultad de hacernos santos. Su merced lo acaba de decir. Y es un proceso que empezamos a vivir, es un proceso que estamos viviendo ahorita, de buscando nuestra propia santidad por medio de nuestro Adonai Yeshua. Lo acabas de decir, hermano, muy, muy, muy importante eso que acabas de decir. Bueno, y está también con nosotros nuestro pastor Johnny Sarmiento. Pastor, buenos días, gracias por estar a esta hora con nosotros. No sé si el hermano Johan tenga algo más para redondearnos o le damos paso a nuestro pastor. No, dale entrada al pastor y ahorita tengo una pregunta, entonces. Hagámoslo. Bueno, ¿y por qué no necesitamos de la instrucción de nuestro pastor? ¿Y por qué no hace la pregunta, mi hermano? A ver si le damos dando idea a la pregunta, respuesta a esa pregunta. Bueno, vemos en la escritura, en la porción de esta parasha, que
que Aarón presenta, bueno, Aarón presenta dos chivos, ¿sí? Uno lo presenta por expiación por el pecado y él, ¿sí? Que es el que sacrifican, y el otro, que es el que pasan el pecado del pueblo, pero sí, que es al que ponen sus manos sobre él y pasan los pecados del pueblo. Si ya hubo un sacrificio por el pecado, ¿por qué traspasamos pecados al que estaba vivo? Muy buena pregunta, mi hermano. Entonces, bendito el Eterno, tenemos con nosotros a nuestro amado pastor Johnny Sarmiento, quien va a tratar escrituralmente de darnos respuesta a esa pregunta. Muchas gracias, hermano Johan. No se me vaya todavía, por favor. Pastor, gracias. Shalom, shalom a todos, muy buenos días. Qué rico despertarnos en compañía de este bonito programa. Saludo a todos los que están conectados a lo largo del mundo, a lo largo de las naciones. Los invito para que nos dejen un mensajito para saber desde dónde nos escuchan. Muy interesante, los he escuchado hablar y pues me quedo atento, aprendiendo, reflexionando, porque definitivamente de la escritura hay mucho por aprender, mucho por hablar y mucho por vivir. Porque a veces nos quedamos aprendiendo, a veces nos quedamos investigando, pero la vida, como dicen por ahí, la vivencia para cuando. Dos porciones de la escritura de esta semana muy importantes. La primera, que corresponde al libro de Levítico capítulo 16, al capítulo 18, que habla después de la muerte, por eso titula en hebreo Aharei Mot. Y la segunda parashá de esta semana, que es una parashá muy interesante, que va de Levítico 19, versículo 1 a el capítulo 20 completo, el capítulo 20, versículo 27, es completo, que se llama Kedoshim. Entonces acá, como decía Leo ahorita, un recorrido, digamos, por las últimas 4 o 5 parashá, podemos decir lo siguiente: el Eterno a todos nos regala un nuevo comienzo, ¿no? Todos nosotros nos hemos acercado al Creador con anhelo en el corazón de que Él haga algo especial en nuestras vidas. Algunos por dolor, otros por amor, pero de una u otra forma el Eterno ha usado esto para que nosotros lleguemos a Él. Y nos regala ese Shemini, nos regala ese nuevo comienzo, y en medio de ese nuevo comienzo, el Eterno nos va mostrando todas las impurezas que nosotros tenemos, como lo hablaba Leo ahorita, y por eso estudiábamos toda la impureza del varón, la impureza de la mujer, y hablo de impureza ritual. Luego viene el proceso de limpiar esa impureza, que es supremamente apasionante, como dice nuestro pastor, porque allí podemos ver la necesidad que tenemos nosotros de un Mashiach, y hablábamos de que la sanidad de la lepra era un milagro considerado mesiánico, y que cuando la persona vivía el proceso de limpieza de la lepra, vivía un proceso de santificación y apartar, porque lo que significa santificación o santificar es apartar, muy similar al del sacerdote. Entonces, algo hablábamos del proceso cuando el Eterno dice nuevo hombre, ¿sí? Cuando empieza a ser ese nuevo hombre, y vivimos esos rituales de transición que también hablábamos, que muchas veces ignorantemente o porque simplemente esta información en algún momento de la historia dejó de ser transmitida por nuestros antepasados. Entonces algunos nacimos en un sistema religioso, luego evolucionamos, y en esa evolución de ese sistema religioso nos dijeron que, digamos, esos rituales de transición, esos procesos de purificación que están en la Torá, que eso ya estaba abolido. Pero luego vemos la importancia, y hablábamos de que vivimos la vida como ciclos, ¿no? Como procesos. Y que esos procesos pues tenemos que ir aprendiendo, ir avanzando y bueno, ir hacia adelante en esos procesos, y que van más o menos en ciclos de 7, y por eso el Shemini, por eso el sacerdote tenía un proceso de purificación de 7 días, que es igual al del
hombre leproso, y al octavo día ocurrió un cheminía en sus vidas y era que iniciaban ese llamado o eran ese nuevo hombre. Hablamos también del viejo hombre y luego nos fuimos un poco más adelante y repasamos la paracha, por ejemplo, esta que trata sobre cuando los hijos de Aarón se acercaron mucho a Harei Mot, ¿sí? Sí, correcto, en la pronunciación, después de la muerte, y esta que es Kedoshin, pastor. a Harei Mot, Aharit-Mot, sí. Kedoshin, en esta paracha, a Harei Mot, se nos habla sobre, llegamos a un momento muy importante, porque llegamos a hablar no solamente de lo que han mencionado, sino del día más alto en el año. Uno pensaría, no, el día más alto es Pesach, escrituralmente. Pues es un día muy, muy, muy importante para luego pasar al día más alto del año que se llama Yom Kippur, que es el día del perdón. Entonces, después de que hemos vivido ese proceso, entonces el Eterno nos quiere llevar a limpiarnos, ¿cierto? A santificarnos, a hacer de nosotros la obra perfecta. Pero para hacer esa obra perfecta, nos enseña que necesitamos de un sacrificio, porque nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos. Y nos hace una invitación, y es que ese proceso de santificación, ese proceso de consagración, requiere un proceso de kedushin, o kedushá, o de santificación, es decir, de apartarnos para Él. Ya así llegamos a la otra paracha que estudiamos esta semana, que es Kedoshin, que es supremamente apasionante en el sentido de que en esta paracha vamos a encontrar una serie de mandamientos que vamos a tener seguramente la posibilidad de estudiar algunos de estos en nuestro tiempo de Shabbat. Pero en el día de Yom Kippur vemos la importancia del sacrificio, pero antes de llegar a ese sacrificio observamos un hecho lamentable ocurrido a nivel sacerdotal y un mensaje claro para todos nosotros y una advertencia de cierta manera. Y es que esta porción de Levítico 16 inicia hablando de que los hijos de Aarón se acercaron demasiado a la presencia de Adonai. Y entonces recordamos que por eso el Eterno le da una instrucción a Aarón y le dice que solamente va a poder entrar en el lugar santísimo una vez al año, que es conocido como el día de Yom Kippur, y para esto va a tener que pasar por un proceso de transición y va a tener que, digamos, hacer una serie de sacrificios para purificarse por los pecados de él y luego para purificar los pecados del pueblo. Recordemos que también la escritura lo enseña, y nuestros hermanos casa de Judá lo saben, de que un sacrificio no era suficiente para el perdón de pecados, en el sentido de que cuando el Cohen Gadol ponía las manos sobre el cordero, los pecados del Cohen Gadol pasaban al cordero, y ahí lo que ocurría era una keporá. Y una keporá es algo que es como, lo voy a explicar de pronto como la forma más sencilla que yo lo entiendo, es como poner una manta blanca, es decir, una keporá es que usted tiene desorden, y para que no se vea ese desorden, usted pone una manta blanca, y entonces usted no ve el desorden, pero el desorden está ahí. El desorden estaba ahí. Para el perdón de pecados era necesario la sangre para limpiar los pecados, la sangre del cordero sin tacha, el cordero sin pecado. Y acá es cuando entramos a ver que toda esta paracha se convierte, como lo decíamos en días anteriores, en una paracha mesiánica, en donde le dice y nos advierte todo el proceso que tenía que vivir primero el sacerdote para él poderse presentar, y segundo, pues sus hijos, y cómo él tenía que presentar estas ofrendas. Y encontramos un tema bien interesante, bien bonito,
acá, y es el cordero de Azazel, o lo que se llama como el chivo expiatorio. Y acá estamos viendo un acontecimiento mesiánico totalmente, ¿sí? Después de que dejamos ver todo lo relacionado con los sacrificios, vemos un evento mesiánico muy importante y es el Cordero de Azazel. Y vemos cómo este Cordero de Azazel se convierte como en el chivo expiatorio. Pero ¿a qué voy? Y acá es donde yo quiero, digamos, resumir un poco lo que ocurre en este momento. Y es que algunos expertos dicen que Barrabás, ¿recuerdan cuando estaba Barrabás y cuando el emperador, el gobernador que estaba en Israel, Herodes, y toda esta gente, digamos que llegó el momento de presentar a Yeshua y no encontraron en él pecado, no encontraron en él de qué acusarle. Y él propone que por ser la fiesta, por estar cerca de la fiesta de Pascua, ellos siempre dejan libre un reo, un prisionero. Y ahí es cuando nos vamos y retomamos lo que estaba mencionando Johan, y es el Cordero de Azazel o el chivo expiatorio, porque acá ocurre ese acontecimiento mesiánico. Algunos estudiosos afirman que el nombre completo de Barrabás era Yeshua, por llamarlo de alguna forma, para no irme de todo a los textos hebreos, se dice, ¿no? Se dice que el nombre de él era Yeshua Barrabás. Y estaba Yeshua, pues esto es como parte también de, incluso hasta de algunas referencias históricas. Y él los pone el uno frente al otro, haciendo en ese momento lo que se hacía prácticamente con el Cordero de Azazel. Y era que a pesar de que sobre los dos animalitos se depositaba la culpa, el uno era liberado. Y lo que vemos en ese momento es el cumplimiento de esa palabra. Levítico 16:15 dice así: y la comunidad israelita tomará 2 chivos para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda quemada. ¿Por qué? Porque estos animales cargan con el pecado del pueblo. Y precisamente nos está hablando de toda como les decía, la obra que iba a hacer nuestro Mashiach al cargar con nuestro pecado. Por ejemplo, el libro de Isaías 53:7 dice que él fue maltratado, sin embargo fue sumiso, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, como una oveja muda delante de sus trasquiladores, y no abrió su boca. Luego vamos a Levítico 16:8. Y acá es cuando quiero que recuerden lo que les acabo de hablar. Y hará un sorteo por los 2 chivos, marcando para Adonai, uno marcado para Adonai y el otro marcado para emisario. Entonces, ¿qué ocurría? Que el sacerdote hacía la confesión sobre el animalito, pero no lo degollaba enseguida, sino que primero, digamos que echaba suerte sobre los 2 animalitos. ¿Recuerdan lo que yo les hablé de Barrabás, de ese momento tan importante? Porque es que acá estamos viendo un cumplimiento mesiánico. Y esa era la parte central de ese servicio de ese día, del día de Yom Kippur, del día del perdón. Versículo 9. Aarón traerá el chivo designado por sorteo para Adonai y lo presentará como ofrenda por el pecado. Versículo 10. Mientras el chivo designado por el sorteo para el emisario se dejará vivo delante de Adonai para hacer expiación con él y enviarlo al desierto como emisario. Entonces acá vemos que el animal sacrificado nos refleja la obra que hizo Yeshua por nuestros pecados. Y el animalito que se era enviado al desierto, que pues era llamado el Cordero de Azazel, es igual a la tipología de Yeshua, en la cual se depositan los pecados, pero era enviado fuera de la tierra no habitada.
Es decir, lo que estamos viendo y lo que yo les hablé es como la representación de este momento tan importante, ¿no? Pero también, este cordero también nos representa a Yeshua, sobre el cual se depositaban los pecados y era enviado fuera de la tierra. Y esto nos enseña también que la remisión de pecados era completa y gratuita. ¿Por qué? Porque este cordero tenía que llevar las iniquidades de ellos, así como Yeshua llevaba las iniquidades y quitaba el pecado del mundo, llevándolo sobre sí, llevando sobre él todos nuestros pecados. Les traigo la referencia de esto de Azazel, porque todo lo que estamos viviendo acá es parte de lo que se hacía en el día más alto, en el día del perdón, en el día, como les digo, incluso ese día es tan alto que es el único día al año en el que se nos pide o se nos ordena que debemos presentarnos en ayuno durante 24 horas. Bueno, quería como contestarle un poco así de manera general a Johan, es que cuando vemos los dos animalitos, los dos corderos, estamos viendo la obra redentora de Yeshua. Y que cuando el sacerdote ponía la mano sobre los corderos, los pecados de él pasaban al cordero. Y lo mismo ocurría con el pueblo. Los pecados del pueblo eran pasados sobre el animalito y necesitaba un sacrificio de sangre. Pero esa sangre de esos animales no era suficiente para el perdón de los pecados, sino que ahí ocurría una que fue lo que yo inicié hablando, y era que sucedía que era como si se cubrieran los pecados, se cubrieran. Pero Yeshua no cubre nuestros pecados, sino Él nos limpia y nos presenta como limpios delante del Eterno. Entonces, por eso es tan importante este día. Y luego quiero ir un poquito más allá para tocar así rápidamente algunos aspectos que me parecieron muy importantes. Y es que luego vamos a encontrar que se nos habla en el versículo 18, en el capítulo 18 del libro Levítico, todo lo relacionado con las relaciones sexuales prohibidas. Es decir, el Eterno nos lleva a procesos de purificación más profundos cada vez y a ser santos, porque Él es santo. Entonces, y muchas veces estos temas se convierten un poquito como en tabú, como que no se habla mucho de ellos. Pero incluso hasta nuestra parte sacerdotal, nuestro lecho, debe presentarse como santo. Por eso la importancia de uno tener, llamémoslo así, de esta manera, y creo que así lo ha llamado también el pastor Roberto, una sexualidad kosher, una debida sexualidad, una sexualidad limpia. Quiero leerles esto, lo que dice el versículo, los primeros versículos del capítulo 18 del libro de Levítico. Adonai habló a Moshe diciendo, es que el Eterno fue hasta en esto perfecto. Háblale al pueblo israelita y diles, yo Adonai soy el Elohim de ustedes. No deben copiar las prácticas de la tierra de Egipto donde habitaron, ni de la tierra de Canaán donde los estoy llevando, ni sigan las leyes de ellos. Mis reglas solamente deben observar ustedes y seguir fielmente mis leyes. Yo Adonai soy el Elohim de ustedes. Entonces miren lo que dice acá. Ustedes deben observar mis leyes y mis reglas. En las ciudades vivirá el hombre. Yo soy Adonai. Ninguno de ustedes deberá llegarse a un pariente carnal para descubrir su desnudez. Yo soy Adonai. La desnudez de tu padre, y acá estamos haciendo referencia a que la desnudez es tener relaciones, porque no lo estás expresando el título del capítulo. Ninguno de ustedes, perdón, versículo 7, la desnudez de tu padre, esto es la desnudez de tu madre, no la descubrirás, ella es tu madre, no descubrirás su desnudez. Ahí para los que tienen preguntas sobre lo que ocurre en Génesis. No descubrirás la desnudez de la esposa de tu padre, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana
hija de tu padre o hija de tu madre, sea nacida en casa o fuera, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, no descubrirás su desnudez, que es la desnudez de ella, es la tuya. La desnudez de la hija de la esposa de tu padre, que haya nacido en la casa de tu padre, ella es tu hermana. Perdón, la desnudez de la hija de la esposa del padre, que haya nacido en la casa de tu padre, ella es tu hermana. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre, ella es pariente de tu padre. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre, ella es de tu madre, perdón, ella es parienta de tu madre. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre, no te acerques a su esposa, ella es tu tía. No descubras la desnudez de tu nuera, es la esposa de tu hijo, no descubrirás su desnudez. No descubras la desnudez de la esposa de tu hermano, es la desnudez de tu hermano. No descubras la desnudez de la mujer de su hija. No descubras la desnudez de una mujer y de su hija. Ni te cases con la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Ellos son parientes. Esto es depravación. No te cases con una mujer como no te cases con una mujer como rival de su hermana para descubrir su desnudez mientras la otra está viva. No te allegues a una mujer durante su periodo de impureza para descubrir su desnudez. No tengas relaciones sexuales con la esposa de tu prójimo para contaminarte con ella. No permitas que nadie de tu prole sea ofrecido a Molec, y no profanes el nombre de tu Elohim. Yo soy Adonai. No te acuestes con un varón como se acuesta con una mujer. Eso es algo detestable. No tengas relaciones carnales con ninguna bestia para contaminarte con ello. Y no permitas que una mujer se preste a tener relaciones con una bestia. Esto es perversión. No se contaminen de ninguna de esas maneras, porque esas cosas fue que se contaminaron las naciones que estoy expulsando delante de ti. Así la tierra quedó contaminada. Y yo la llamé a cuentas por su iniquidad, y la tierra vomitó sus habitantes. Pero ustedes deben observar mis leyes y mis reglas, y no deben hacer ninguna de esas cosas detestables, ni el ciudadano ni el extranjero que reside delante de ustedes. Porque estas cosas detestables las hacían las gentes que estaban en la tierra antes que ustedes, y la tierra se contaminó. Así que no permitas que la tierra te vomite a ti por contaminarla como vomitó a las naciones que vinieron antes que tú. Todo el que haga cualquiera de esas cosas detestables, las tales personas serán cortadas del pueblo. Ustedes deben cumplir mi orden de no inmiscuirse en ninguna de las prácticas detestables que se practicaban antes de ustedes, y no deben contaminarse mediante ellas. Yo soy Adonai, tu Elohim. Entonces, me impactó mucho y dije, esto toca hablarlo, esto toca mencionarlo, porque como lo dicen los 2 primeros versículos o 3 primeros versículos del capítulo 18 del libro de Levítico, dice que no debemos copiar las prácticas de la tierra de Egipto donde habitaron, ni la tierra de Canaán donde el Padre nos está llevando, ni sigan las leyes de ellos. Yo sé que ahorita está muy de moda o el sistema hecho de que todo se ha visto como bueno, o más bien que se ha visto como una libertad de expresión o una libertad de desarrollo. Y en efecto, el Eterno nos respeta tanto ese libre albedrío que no se mete, digamos, en esas cosas por el momento, pero sí nos advierte del juicio que hay, y nos advierte que nuestra vida sexual debe también ser santa, y que no debemos copiar las cosas que vemos en Egipto ni en Canaán. Entonces, ¿y qué vemos en Egipto? Pues helenismo. Y el helenismo que trajo, pues el helenismo trajo libertinaje, trajo homosexualismo, trajo un culto exagerado al cuerpo, trajo todas estas cosas que son
abominables, pero que hoy en día son vistas como normales, pues en ese proceso de santificación, incluso en esos aspectos, el Eterno quiere hacer una obra en nosotros. A nosotros, y lo digo de manera general, no nos enseñaron a tener una santidad sexual. Digamos, en Colombia, a muchos hombres les enseñaron fue a que tenían que tener, perdón, tenían que tener una sexualidad desmedida, tenían que tener muchas mujeres. Incluso hay unas regiones de Colombia en donde se permite o es culturalmente aceptado. Y a veces lo cultural no significa que sea bueno, sino culturalmente aceptado, en que los hombres inician a tener relaciones sexuales con animales y es visto como normal. El Eterno nos advierte que nos alejemos de eso y pues necesariamente tenemos que hablar de lo que se refiere a tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, que claramente es considerado como pecado y que para el Eterno no está normal y que son cosas que nosotros no podemos imitar ni podemos, digamos, mm, aceptar, por llamarlo de alguna forma, que nosotros estemos o que tengamos que respetar la libertad de cada quien es algo diferente, pero también debemos tener claro que la palabra nos dice que no debemos como permitir eso. Y esto también incluye como guardar nuestra casa, guardar nuestros hogares, guardar el lugar en donde nosotros tenemos un pequeño santuario para el Eterno que es nuestras casas. Bueno, yo creo que hice como un recuento muy largo, no era mi intención, porque quería un poquito concentrarme en la paracha Kedushin, pero ya el tiempo no nos dejó, que era la paracha que es Levítico 19 al 20, que nos empieza a hablar de una serie de mandamientos, ordenanzas y estatutos, por decirlo de alguna forma, que son muy importantes y que pues necesitamos estudiarlos paso a paso. Algunos pueden estar diciendo, pero eso ya quedó abolido. No, definitivamente la Torah no está abolida y nosotros cumplimos y buscamos caminar en Kedoshin, en santidad, porque amamos al Eterno y porque caminando en santidad, no para ser salvos, sino por amor, nosotros vamos a ser muy bendecidos. No, mi pastor, y que de esa manera honramos esta salvación tan grande y tan poderosa que el Eterno nos ha dado, porque es la vida y es la sangre de nuestro amado Yeshua la que se pagó por nosotros. Hermano, tú y yo hemos sido pagos y no ha sido barata ese pago que el Eterno ha dado por nosotros. Es la sangre de nuestro amado Yeshua. Toda su sangre se pagó para que tú y yo tuviéramos esta salvación tan grande, mi pastor. Tremendo lo que nos enseña, y eso me lleva a recordar, pastor, esta cita en primera de Pedro 2:9 dice: más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Eterno quiere apartarnos, por eso esta paracha 29, Kedoshin, apartados, santos, sed santos, apartados. El Eterno quiere apartarnos y lo muestra en la palabra, que no quiere que seamos como las demás naciones del mundo que solamente tenían en su corazón y en su mente hacer y hacer y hacer el mal. Era constante el mal, vivían por hacer el mal todas estas naciones, y el Eterno quiere que su nación santa, apartada, Israel, su pueblo, el pueblo del convenio con el cual él hizo un convenio de salvación, sea apartado, santo como él es santo. Pero no podíamos santificarnos, él no podía santificarnos a nosotros con nuestra vana manera de vivir.
No, primero tenía que mostrarnos el pecado para que de esa manera nosotros identificáramos el pecado, identificáramos la lepra que había en nuestras vidas, tuviéramos un nuevo comienzo en nuestras vidas, limpiáramos nuestras vidas y ahora empezáramos un proceso de santificación después de haber tenido el perdón de todos nuestros pecados en el día de Yom Kippur. Lo dijimos al comienzo de nuestro programa. Después de ese día admirable, único de perdón de todas nuestras iniquidades, viene el cómo nosotros, como tú y yo, mi hermano, nos limpiamos, nos purificamos, nos apartamos y nos santificamos por medio de la palabra, por medio de la Torá, de la Kadosh palabra. ¿Y santos para quién? Para Él. No es un proceso de salvación como nos lo acaba de enseñar nuestro pastor, como nos lo acaba de decir. Es por amor a Él y es para Él. Porque de esa manera somos parte de ese pueblo escogido, de ese linaje apartado, escogido, santo, para Él. Esa es la enseñanza que, bueno, nos deja esta semana la paracha número 30 y número 29, y número 30. Para la gloria de nuestro Adonai. Mi pastor, te escucho. En lo que dices que es Levítico 19. Sí. Recordemos que no solamente se estudia Levítico, sino que también estamos estudiando el libro de Mateo y estamos estudiando el libro de Amos y el libro de Zacarías. Pero siempre nos enfocamos más en esta parte. En el versículo 3, cuando el Eterno nos dice que nosotros debemos ser santos porque Él es santo, y no que no se pueda, sino que debemos ser apartados, inicia con algo que quiero que lo reflexionemos. Y dice que cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre y observar mi Shabbat. O sea, la santidad no solamente debe ser hacia el padre, ¿no? Sino que miren la importancia de la honra. O sea, yo lo interpreto como que, mire, usted tiene que ser santo, pero no solamente para, digamos, para mi Shabbat, para mis fiestas, o cuando usted vaya a la iglesia, no, o a la congregación. Cada uno de ustedes debe respetar a su padre y a su madre. ¿Y quién más lo conoce a uno, sino el papá y la mamá? ¿Cierto? Sí, o sea, pastor, es cierto. Digamos que nosotros en la congregación podemos aparentar, podemos llevarnos la mejor corbata, pero en la casa podemos ser unos salvajes, unos patanes, unos groseros. Entonces, fíjese que acá el Eterno nos forma, ¿no? La Torah nos forma, y no nos forma para ser afrentosos, sino que usted en su casa, yo a esto también le pondría, para quienes ya tenemos hogar, ya salimos del seno de los padres, yo hablaría de esto también, o sea, en casa, sea santo en su casa, sea santo en lo que come, sea santo en su sexualidad, sea santo en sus negocios, sea santo con el prójimo, y en mi chaval. ¿Sí? Amén. Ser íntegro, arranca así. Mira, pastor, que es que la paracha Kedoshim, estudiándola, esto nos enseña a cómo alcanzar esa naturaleza de santidad. Y usted acaba de decir esos puntos. Y todo, mis hermanos, es tan hermosa esta paracha. Léanla, los exhortamos en esta mañana para que lean esta paracha de Kedoshim. La van a entender muy bien cuando la lean y la comprendan. Pídanle la sabiduría al Eterno y se la van a gozar. Mi pastor acaba de decir cómo santos en la casa, santos en los negocios, santos en nuestra sexualidad, santos en todo. Eso nos enseña esta paracha número 29 Kedoshim. La encuentras en Levítico 19:1 al 20:27. Es fantástica, la van a disfrutar muchísimo. Mi pastor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, hermano Johan, por acompañarnos esta semana. El tiempo se nos acabó, pero la palabra nunca se acaba. La palabra está presente. Toma tu Biblia, estudia la palabra,
aprende de la palabra y obedece la palabra, como dice nuestro amado pastor Roberto Alfaro, a quien le mandamos un saludo muy especial a esta hora de la mañana. Y pastor, Shalom. Shalom a todos mis hermanos y bueno, yo muy feliz de escuchar la participación de Johan, de Leo. Creo que daré más espacio. A veces me apasiona un poco porque me encanta escucharlos y me encanta aprender de ustedes. Los invito para que pues nos dejen su mensajito, nos dejen saber en dónde se encuentran. Y si están en Colombia, si están por acá cerca de la capital, pues los invitamos para que también hagan parte de Israel Casa Integral Colombia. Pero si usted está en Estados Unidos, si usted está en Venezuela, si usted está en Chile, en Londres, en la China, en Rusia, donde quiera que usted esté, también lo invitamos a ser parte de Israel Casa Integral. Entonces, pues mañana iniciamos nuestro tiempo de Shabbat a las 7 de la noche, hora de Colombia, donde tenemos la lectura de la Parashá y y la apertura del Shabbat, y el día sábado, en nuestro tiempo de cierre de Shabbat, en nuestro tiempo de Havdalah, tenemos la enseñanza con nuestros pastores Roberto y María del Pilar Alfaro desde Estados Unidos, en vivo y en directo para todas las naciones. Entonces, hay un sinfín de cosas que podemos aprender, que podemos recibir para nuestras vidas. Por eso, si es la primera vez que usted tal vez nos escucha o le llegó este audio, pues lo invitamos para que nos busque en redes sociales como Israel Casa Integral. También en la página web www.israelcasaintegral. Y en la App Store, donde también estamos como Easy o Israel Casa Integral, en donde usted podrá descargar la aplicación y allí tiene los estudios, tiene comunicación en directo con nuestra emisora que se llama Radio Génesis 1.28, y allí también puede acceder a los diferentes servicios y a los diferentes módulos de estudio del Instituto Bíblico Maná, el Instituto Bíblico Maná que hace parte del compendio del Ministerio de Israel Casa Integral. Si usted quiere formarse escrituralmente, puede hacerlo y es totalmente gratis por tiempo limitado. No, mentiras, no, es gratis. Entonces los invitamos para que hagan parte y pues se comuniquen con nosotros. Bueno, ahí lo tenían mis hermanos, los anuncios de parte de nuestro pastor Johnny Sarmiento. Pastor, muchas gracias por la enseñanza de esta mañana. Espero haya quedado una palabra de bendición para sus vidas. Un shalom, el Eterno les bendiga. No se olviden conectarnos este Shabbat con nuestros amados pastores Roberto y Pilar Alfaro para honrar al Eterno. Shabbat shalom. Bendiciones. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.